Tenemos que recordar que el día que entró en vigencia el TLC, el 1 de enero de 1994, ese día hubo un levantamiento indígena, el movimiento zapatista, que anunció la voz o recordó la voz de los más pobres y de los más abandonados. Porque mientras existía el discurso del poder desde el Estado, desde Carlos Salinas de Gortari, de que con el acuerdo del Tratado de Libre Comercio México iba a alcanzar altos niveles de desarrollo, ese mismo día se levanta la voz históricamente más abandonada y más castigada, que era la voz de los indígenas. Esto es lo que ha sucedido. El TLC ha aportado poco para el beneficio de las grandes mayorías. Las fronteras se abrieron, se rompieron. Ya no hay esta frontera geográfica que tanto caracterizaba a México frente al primer mundo, el río Bravo. La presencia invasiva de los Estados Unidos se ha extendido, ¿no? Somos ya una sociedad que vive cotidianamente afectada por el comercio norteamericano, por la ideología norteamericana, por el idioma norteamericano. Yo le hacía saber o recordar a mi hijo, que tiene 11 años, la cantidad de anuncios espectaculares en las calles que están escritos ya en inglés. En la misma televisión, el idioma inglés es un idioma que está permanentemente siendo utilizado. No hay regulación que impida esto. Entonces, la frontera norte ya se rompió. Asistí a una reunión hace pocos días de especialistas con el tema de el TLC y el campo. Y el resultado, lo que los especialistas advertían, era muy desalentador, muy preocupante. El campo mexicano está devastado. La producción, los productores locales están en peligro de extinción. El maíz, el frijol, el tomate se trae de los Estados Unidos, legumbres, lechugas, todas estas cosas, ¿no? O sea, la producción agrícola está completamente devastada. Le es mucho más barato al consumidor comprar ya productos norteamericanos que tener toda la cadena de comercio local, ¿no? México importa el maíz, lo cual es terrible. El maíz se usa básicamente para autoconsumo en las zonas del campo. Y al mismo tiempo, la misma pobreza que hay en el campo ha llevado a una migración hacia las grandes ciudades. El campo en México es un campo abandonado. La salud pública en nuestro país vive en un momento serio de desabasto de medicinas, en una incapacidad de atender con regularidad a los pacientes. Se puede dar cita hoy para dentro de 4 o 5 meses. Entonces, lo que empieza a suceder con enorme gravedad es que cadenas de farmacias colocan al lado de la farmacia un consultorio, donde cobran una cantidad de dinero por consulta accesible, $2, $3, $5 máximo por consulta, y por supuesto con la receta que obliga la adquisición del medicamento en la farmacia. Hay producción de genéricos, controlado también por una serie de laboratorios y de farmacias. El problema de salud pública en México es muy grave, muy grave.
El narcotráfico ha sido siempre una economía alternativa, ¿no? Y desde antes de 1994 ya había, sobre todo en el norte del país, una gran presencia de narcotráfico, tanto en su cultivo como en su distribución. Era el paso a los Estados Unidos. El 2001 y el cierre de fronteras replantea sin duda el movimiento de los grupos de narcotraficantes. Ante el fracaso del TLC, en gran medida, creo yo, lo poco que queda del campo mexicano vivo es para sembrar droga. La relación con los grupos campesinos en gran medida sobreviven en función del cultivo de la droga. México hoy tiene cerca de un 70% de pobres en extrema pobreza. Esto quiere decir carentes de todo servicio, de todo bien de consumo. 70%. Que no tienen agua potable, no tienen vivienda, no tienen salud, no tienen educación. A 20 años del TLC.